todos amamos los videojuegos, y todos amamos las creepypastas. Así que, de una u otra forma, las personas han mezclado estos conceptos, creando grandes obras con este tipo de temática. Bienvenido seas a Desvelo de Medianoche. Te presento 4 creepypastas sobre videojuegos. En los últimos 15 años, se ha vuelto excesivamente fácil encontrar lo que sea que estés buscando con solo unos pocos clics. El Internet ha revolucionado de gran manera la forma de obtener información, al punto de que es difícil imaginar una vida sin este medio. Sin embargo, en las generaciones pasadas, en las cuales las palabras torrent y streaming no tenían sentido, a menos que estuvieses hablando en inglés sobre torrentes de agua, la gente se reunía cara a cara en lugares específicos para intercambiar diferentes tipos de software, como lo son disquetes gruesos que contenían videojuegos. Por supuesto, una gran parte de estos encuentros eran un medio por el cual varias comunidades intercambiaban videojuegos famosos de la época, como lo pueden ser King's Quest y Maniac Mansion. Sin embargo, también hubieron varios genios de la informática que mostraban su talento intercambiando sus propios videojuegos, y con un poco de suerte, convertir su obra en una pieza de culto que todos quisieran tener en una repisa de su cuarto. Piensen en eso como el equivalente de los videos virales de los 80. Luna Pálida, por otra parte, es un juego que nunca salió del área de la bahía de San Francisco. Todas las copias conocidas se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Todos aquellos computadores que lo ejecutaron en su día se encuentran enterrados bajo kilos de basura y poliestireno. Este hecho se atribuye a varias malas decisiones tomadas por el programador del juego. Estás en una habitación oscura. La luz de la luna penetra por la ventana. Hay oro en la esquina de la habitación, junto a una pala y una cuerda. Hay una puerta al este. Comandos. Así da inicio Luna Pálida, el cual un escritor de revistas de la época describía como enigmático, sin sentido y completamente injugable. Los únicos comandos que podías ingresar eran: tomar el oro, tomar la pala, tomar la cuerda, ir al este. Y el jugador podía encontrarse con lo siguiente: toma tu recompensa. Luna Pálida te sonríe. Estás en el bosque, hay caminos al este, norte y oeste. Comandos. Lo que hacía enfurecer a los pocos que lo jugaron, era la gran cantidad de errores en la segunda pantalla y lo confusa que puede ser. Solo una de las direcciones que puedes tomar es la correcta. Por ejemplo, ingresar cualquier comando que no fuera ir al norte, bloquearía por completo el sistema del ordenador, por lo cual la única forma de seguir usándolo es reiniciarlo completamente. Más allá de eso, las pantallas subsiguientes parecían solo repetir el mismo texto, con la única diferencia de las direcciones disponibles. Ni siquiera podías usar comandos típicos de las aventuras textuales del estilo. Los únicos comandos disponibles aparte de tomar una dirección eran: usar oro, que mostraría lo siguiente: no puedes usar esto ahora. Usar pala, lo que mostraba: aquí no. Usar cuerda, que enseñaría: ya has usado esto. La gran mayoría de los que lo jugaron superaban un par de pantallas antes de hartarse de reiniciar continuamente el ordenador y abandonar el disquete por algún lado. Describiendo la experiencia como una farsa programada para hacerte enojar. Aún así, hay una verdad sobre los usuarios de ordenadores. Hay personas con demasiado tiempo libre. Un joven llamado Michael Nevins decidió indagar más allá en Luna Pálida, más allá de lo que parecía a primera vista. 5 horas y 33 pantallas superadas a base de prueba y error y muchos reinicios de su computadora, finalmente dieron resultado. Logró llegar a una pantalla que mostraba un texto diferente a los demás. Luna Pálida sonríe ampliamente. No hay más caminos. Luna Pálida sonríe ampliamente. El suelo es blando. Luna Pálida sonríe ampliamente. Aquí. Comandos. Pasó otra hora hasta que Michael diera con la combinación de comandos correcta, que le permitió avanzar más. Cavar hoyo. Tirar oro. Tapar hoyo. Esta secuencia de comandos hizo que la pantalla mostrara lo siguiente: 40. 2, 4, 2, 4, 8. Menos 121. 4, 4, 3, 3. Después de un momento de analizar dicha pantalla, Michael llegó a la conclusión de que los números hacían referencia a líneas de latitud y longitud. Las coordenadas apuntaban a un bosque cercano al parque volcánico Lassen. Ya que Michael poseía mucho más tiempo libre que sentido común, decidió ir a ver el verdadero final de Luna Pálida.
Al día siguiente, armado con una pala, un mapa y una brújula, se adentró al bosque. Muy impresionado, observó cómo todos los caminos que había tomado en el videojuego correspondían con el sendero del bosque. Pese que se arrepentía de llevar consigo una pala, la similitud del camino con los comandos del videojuego no hizo más que confirmar que al llegar a su destino encontraría un gran tesoro enterrado. Sin aliento debido al gran trayecto que había caminado, y su lucha por seguir correctamente las coordenadas, se encontró agradablemente sorprendido por ver cómo un montículo de tierra sobresalía del suelo, justo en el lugar de las coordenadas. Fue igual de grande su sorpresa, aunque no igual de agradable, cuando desenterró una cabeza en avanzado estado de descomposición de una niña con el cabello rubio. Michael alertó rápidamente a las autoridades. La niña fue identificada como Karen Paulsen, de 11 años de edad, cuya desaparición fue denunciada hace año y medio por el Departamento de Policía de San Diego. Se llevó a cabo una investigación para dar con el paradero del programador de Luna Pálida, pero la manera en la cual se distribuyó el juego por medio del intercambio de software, conducía a un callejón sin salida. Se ha sabido de coleccionistas que darían un buen dinero por la compra de una copia original de Luna Pálida. El resto de Karen Paulsen nunca fue encontrado. Cuando tenía 17 años, mi mejor amigo Mike abrió un canal en YouTube llamado Let's Play. Era un fanático de los videojuegos antiguos y no tan conocidos, la mayoría de ellos los jugaba en un emulador de PSX en su laptop. El canal no era particularmente popular. Tenía unos 30 suscriptores, la mayoría de los cuales eran simplemente sus amigos. Yo solía ver sus vídeos durante unos minutos cuando llegaba de la escuela para aumentar sus visitas y ayudarle de paso. Era bastante entretenido verlo como cualquier comentarista de videojuegos, pero supongo que algunos canales simplemente no tienen la suerte de poder subir sus reproducciones. Tomábamos la misma clase de química y nos sentábamos uno al lado del otro en el mismo lugar todas las mañanas en la escuela. Un día, él me preguntó si yo había oído hablar de un juego llamado LSD, Simulador de Sueños. Nunca había oído hablar de ese juego. Llegó a la conclusión de que era sin duda un juego lo suficientemente oscuro para su canal. Había subido algunos vídeos esa noche. Era un juego muy peculiar. El objetivo parecía ser solo caminar alrededor de varios niveles con ambiente japonés, chocando con las cosas que lo transportaban a otros entornos. Los lugares eran habitados por animales y personas que se movilizaban en el juego, por lo general sin hacerle caso al jugador, aunque había un en particular conocido como The Gray Man, o el hombre gris. Como su nombre lo sugiere, era un hombre gris, con un sombrero y abrigo. Tendía a aparecer sin previo aviso. Si el jugador se acercaba demasiado, la pantalla se volvería blanca por unos instantes y desaparecería. Cada vez que esto sucedía, Mike con su nerviosismo se reía de ello y seguía jugando. El modo del juego se dividía en días. Cada día duraba solo unos minutos, después de que se acaba el día el jugador sería llevado de vuelta a un menú y le solicitaría que inicie un nuevo sueño. Mike jugó hasta el día 12 durante el transcurso de una semana, y claramente solía disfrutarlo, algo que era evidente en sus videos. Casi cautivado por el mismo. Sin embargo, una noche, publicó un boletín en su canal de YouTube afirmando: "Sabes que es hora de parar cuando el hombre gris empieza a aparecer en tus sueños. ¿Qué debería jugar para la próxima?". No se inmutó por esta broma tan casual, y a la mañana siguiente me dijo en clase de química que dejaría de jugar ese juego porque quería probar algo nuevo. Yo le recomendé algunos juegos, pero tendríamos un examen al día siguiente y necesitaba concentrarme. Le sugerí que tomara un breve descanso de hacer videos. Estuvo de acuerdo con la idea, y quedamos en vernos en su casa esa misma noche. Caminé por la ciudad cargando varios libros de química esa noche hacia su casa. Las luces estaban encendidas, pero no hubo respuesta cuando toqué la puerta. Por cortesía, esperé un minuto antes de que tocara de nuevo. Esta vez, la puerta se abrió al instante. Mike estaba del otro lado de la puerta, con el pelo mojado, con un aspecto muy sacudido. Sin decirle una palabra, me llevó a su habitación, donde tenía diversos artículos y libros en su escritorio. Parecía sorprendido de verlos. Después de unos minutos de fingir que leía mientras tenía curiosidad en cuanto a por qué estaba tan nervioso, finalmente le pregunté: "¿Qué pasa?".
A lo cual, murmuró una respuesta bastante incomprensible. Mis esfuerzos continuaron hasta que finalmente cedió. Me dijo que hace 10 minutos antes de que llegara, se había quedado dormido en el baño, y tuvo un sueño. En el sueño, contaba que se empezó a ahogar en su bañera, completamente paralizado e incapaz de levantar su cabeza para tomar aire. La silueta temblorosa del hombre gris se alzaba sobre el agua, observándolo. Me compadecí que esto pueda haberle causado unos segundos de angustia cuando se despertó, pero no podía entender por qué todavía estaba nervioso. Traté de consolarlo, pero sintió que yo no lo entendía, agarró mis hombros y me gritó. Hace 10 minutos mientras dormía, me estaba ahogando bajo el agua en ese sueño durante semanas y yo no podía morir. Después de eso Mike se volvía cada vez más distante. Intercambiamos palabras durante las clases de química, y comenzaba a verse muy mal. Sus ojos se volvieron de color rosa rodeado por grandes ojeras de color púrpura. Más de una semana, dejó de escribir por completo y en su lugar pasó toda la clase con la cabeza agachada. De vez en cuando, se quedaba dormido en esa posición, y despertaba varios minutos después gritando furiosamente y golpeando la mesa con los puños. Después de 2 semanas de comportarse de manera extraña, fue suspendido de la escuela y no volvió, pero después de negarse a dormir, estando demasiado cansado para estar enojado, regresó a clases normales donde permanecía sentado en su asiento, completamente inmóvil. El tiempo siguió, comencé a hacer nuevos amigos, mientras que él existía como una cáscara vacía. Fue en esta época en donde comenzó a aparecerse en las paredes una especie de graffiti, que se asemejaba a una palabra o frase en japonés que yo no podía entender. La colocación y el color de los cuadros variaban demasiado. Solía creer que esos grafitis eran hechos por artistas callejeros que buscaban de alguna manera obtener atención. Sin embargo, una noche, mientras caminaba hacia mi casa después de haber ido a una fiesta con media botella de vodka en la mano, me di cuenta de una brillante luz de color rojo fluorescente, en un callejón a mi izquierda. Bajé y encontré la pieza a medio terminar del graffiti junto con Mike, quien se desplomó en el suelo, llorando, con una lata de pintura en aerosol rodando lejos de su mano. Suspiré, me senté junto a él, y le ofrecí un trago de mi vodka. Bebió una cantidad bastante grande de ella y me entregó mi botella. Tenía los ojos cerrados. Creo que ni siquiera sabía dónde estaba. Y entonces empezamos a conversar. No puedo dormir. ¿Qué? Cuando me voy a dormir, despierto en un lugar diferente de donde estaba. Es exactamente lo mismo todo el tiempo. Solo que está ahí, torturándome. ¿Y eso qué significa, Mike? Indiqué a los símbolos japoneses por encima de él, pero lo único que hizo fue bajar la cabeza. El dolor no se detiene cuando me despierto. Mike no volvió a hablar durante media hora, hasta que finalmente lo convencí para ir a su casa. Se puso de pie y se tambaleó. Encontré exactamente el mismo graffiti en la calle de al lado y tomé una foto con mi teléfono, y luego me fui a mi casa. Al día siguiente, busqué en Google una lista de símbolos japoneses, esperando que coincidieran con las letras del graffiti con el fin de obtener su significado. Eso tardó un buen rato, porque el alfabeto japonés es extenso y, para mí, los símbolos de todas maneras me parecen muy similares. Después de terminar la búsqueda de los símbolos, los puse en el traductor de Google. Resultó ser el nombre en japonés del Distrito de la Violencia, una región del juego LSD. El lugar consiste en las calles de una ciudad oscura llena de grafitis y cadáveres colgando. Había visto que Mike se encontraba muchas veces en esa zona en sus vídeos. Decidí que ya era tarde y me fui a dormir. Me desperté en medio de la noche para encontrarme a Mike de pie en la esquina de mi habitación, vistiendo una capucha que ocultaba su cara muerta. Su computadora portátil estaba debajo de su brazo, y la puso en mi cama. Me dijo que eliminara el juego, sus vídeos y su canal de YouTube. Le pregunté por qué no los borraba él, y me contestó: no quiero tocarlos. Antes de salir por la ventana por donde había entrado. Estaba demasiado aturdido para volver a dormir, abrí su computadora portátil e hice lo que me dijo que hiciera. Eliminé todos los vídeos de su carpeta de documentos y borré su cuenta de YouTube. Entonces me di cuenta que el archivo psxfin.exe estaba en su escritorio. Hice doble clic para ejecutar el emulador de PlayStation 1, y abrí la imagen del CD con la carátula de LSD, simulador de sueños. Entonces cargué su partida, que todavía estaba en el día 12. Como me lo había imaginado, Mike era claramente inestable. Mucha gente lo había jugado y habían salido ilesos. Yo podía hacer lo mismo.
Seguí hasta donde Mike lo dejó, y vagué sin destino por los mundos como lo había hecho él. El juego era muy extraño, tal y como había visto en los videos de Mike, tal vez incluso un poco inquietante. Pero después de apagar la computadora portátil, mi estado de ánimo era completamente normal. La única cosa que me había desconcertado un poco era que había jugado 6 días más y no me encontré con el hombre gris en absoluto. De todos modos, me fui a dormir. Esa noche, soñé que estaba en la montaña marrón que había visto en el juego, contra un cielo de color verde oscuro con niebla espesa. Cerca había una figura. Era difícil verla a través de la niebla y los gráficos, pero parecía llevar una camisa azul y unos pantalones vaqueros verdes, al igual que Mike. Yo era incapaz de moverme, la figura se deslizaba lentamente hacia mí, aunque de espaldas. Por último, se dio la vuelta, y vi una imagen fija de la cara sonriente de Mike, antes de que me despertara. Al día siguiente Mike no volvió a clases, tampoco volvió al día siguiente, o el día después de ese. Había comenzado mi propia partida en LSD, simulador de sueños, y empecé a ver continuamente al hombre gris, concluyendo que no había ningún problema con esa copia del juego. Sin embargo, nunca más apareció la partida de Mike. Con frecuencia buscaba en internet y le pedía a los fans del juego alguna solución para que el hombre gris dejaría de aparecer. Cada uno de ellos insistieron que eso no podía suceder. La policía llamó a mi puerta el fin de semana, preguntando si sabía algo del paradero de Mike, o si sabía si me seguía molestando. Yo respondí con calma que jamás nos volvimos a hablar. Para poner toda esta situación fuera de mi mente, empecé a pensar en mi futuro y concentrarme en conseguir una buena nota en la clase de química. Un par de semanas después, lo encontraron en el bosque a unas pocas millas fuera de la ciudad. Los forenses llegaron a la conclusión de que se había golpeado solo contra una piedra hasta morir, el mismo día en que había desaparecido. A día de hoy, no hay noche en la cual Mike no aparezca en mis sueños. Llámame anticuado, pero Counter-Strike todavía está en la cima de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Soy el tipo de persona que juega muy tarde por la madrugada, completamente solo, y el día de hoy no se supone que fuera diferente. Encendí mi computadora. La pantalla brillante hizo un claro reflejo en todo mi cuarto. Mi computadora portátil estaba apoyada en mi escritorio al final de la habitación, frente a la puerta. Era casi demasiado rutinario. Después de un largo y aburrido día de clases, regreso alrededor de las 10 de la noche, navego por Twitter, Facebook, y por cada rincón de la red hasta estar aburrido como la mierda. Justo en ese preciso momento es cuando abro Counter-Strike y empieza mi adicción. Pero esta noche, mientras navegaba, un amigo de repente me envió un mensaje en Facebook. Hola amigo. Mira este mapa enfermo del Counter. Junto con un enlace de descarga. Mi amigo Kevin era un adicto a CS como yo, abrí el enlace. El mapa se llamaba La Oscuridad. Descargué el archivo y, emocionado, inmediatamente abrí Counter-Strike para probar el mapa. Lo configuré para jugar una partida 5 contra 5. El mapa, a la altura de su nombre, tenía muchas áreas oscuras. Eran altas horas de la noche, solo el tono azul pálido del cielo nocturno y algunos postes de alumbrado público iluminaban tenuemente mi habitación. En el mapa, las paredes de piedra bordeaban cada corredor, llenas de largas plantas verdes. Pasillos oscuros y túneles serpenteaban en el centro del mapa. A su alrededor había un área elevada, perfecta para interceptar jugadores incautos que se encontraban en la parte inferior, a través de agujeros en el techo de los túneles. Los puentes también mantuvieron el mapa interesante, flotando en el ancho y largo del área. La oscuridad parecía no tener nada especial. Había dos formas de conseguir asesinatos en el mapa. El primero, al que me gusta llamar Pussy Way, fue campear en las áreas elevadas del mapa. Fue casi demasiado fácil, ya que la oscuridad me daba camuflaje instantáneo. Podrías acumular toneladas de muertes inmediatamente. La siguiente fue la parte más interesante del mapa, que corría el laberinto de túneles en el centro. Fue perfecto para ataques furtivos o asesinatos a quemarropa. Como de costumbre, acumulé más de la mitad de las muertes de mi equipo en las primeras rondas, incluso mientras alternaba entre mis dos escondites para matar.
Fue después de las primeras 5 rondas que comencé a notar cosas. Una vez, mientras vagaba por el mapa, comencé a escuchar ruidos crujientes. No se parecían en nada a los efectos de sonido habituales que escucho en los mapas de CS. Algunos pasos de los jugadores también comenzaron a sonar diferentes. En lugar del ruido sordo habitual de los zapatos de grado militar, se escucharían ruidos metálicos, incluso cuando ningún jugador parecía estar en el área cercana. Y luego, comencé a notar un personaje extra en el mapa. Mientras permanecía en el área elevada, una figura sombreada apareció en los bosques de las afueras del mapa. Era imposible llegar allí. Curiosamente, me acerqué a mi punto de mira en la figura humana, pero desapareció. La siguiente ronda, la figura apareció de nuevo. Esta vez, estaba a solo unos pasos de distancia, así que pude verlo mejor. Llevaba un abrigo marrón, que se extendía hasta las rodillas, completamente abotonado. Un parajuego de pantalones marrones completó su declaración de moda obsoleta. Lo único más desconcertante que la ropa que llevaba puesta, era la cara demacrada del personaje. Tenía ojos oscuros y redondos, con una mirada vacía directamente hacia mí. Una sonrisa siniestra lo acompañaba, pero el hombre no parecía tener labios. Una piel gris y descolorida cubría el resto de la misteriosa cara del personaje. Al igual que cualquier otro personaje enemigo que veo, disparé contra el tipo. Bala tras bala, apuntando directamente a su delgado cuerpo de 6 pies de altura, todo parecía no tener ningún efecto. Antes de que pudiera intentar otras formas de matarlo, otro jugador me mató. ¡Guau! Este mapa tiene algo especial después de todo. Un personaje extra, casi imposible de matar. Una sensación de emoción me golpeó como nunca antes, como si fuera la primera vez que tenía en mis manos este juego. Pasé casi todas las rondas restantes tratando de encontrar y matar a este personaje, incluso si eso significaba que me matarían más veces de las que yo mataba a los jugadores rivales. Noté que el hombre solo apareció en espacios oscuros, al azar en el mapa. Muchas veces, el hombre jugaría conmigo. Cuando trataba de correr hacia él, se detendría, pero no se compensaría la distancia. Otras veces, mientras le disparaba, el hombre se contorsionaba y temblaba rápidamente, como si miles de balas duchaban su cuerpo a la vez. Pero quedaba una cosa. Nunca pude matarlo. Debe haber pasado 1 o 2 horas ya que estaba empezando a tener sueño. Tratar de matar al hombre misterioso ahora era un esfuerzo aburrido e inútil. Fue muy divertido mientras duró, así que cerré la aplicación. Cerrando en 3, 2, 1, y la pantalla de mi portátil se apagó. Pero algo quedó en la pantalla. La misma figura sombreada vestida de marrón todavía estaba en la esquina derecha. ¿Mi portátil está fallando ahora? Entonces la figura se acercó. Ahora, su cara gris, cuencas vacías y siniestra sonrisa ocupaban la mayor parte de mi pantalla. Entonces me di cuenta. Era el reflejo de la pantalla. No hace mucho tiempo, cerca de las fechas navideñas, Konami había terminado de desarrollar un título conocido como Escape de Marywood. Este juego en particular parecía más un experimento en desarrollo que un juego de categoría AAA. El mismo no se le dio ningún tipo de publicidad o atención de la prensa conocida, y fue lanzado en muy pocas localizaciones como un título de prueba. En un principio, debido a su bajo costo de producción, el juego no resultó ser un fracaso monetario. Fue lanzado para las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3, pero no fue lanzado para la Wii, por razones que se conocerán más adelante. Únicamente en unas pocas tiendas de la GameStop alrededor de los estados de Massachusetts y Maine, que incluía también un código especial con el que se podía ingresar a su sitio web, y dejar un comentario al Departamento de Relaciones Públicas de Konami. Lamentablemente, el experimento terminó en un completo fracaso. Aproximadamente el 98% de las personas que compraron el juego, expresaron sus opiniones extremadamente negativas en los comentarios, y en algunos casos, eran violentamente agresivas.
Para mantener el control, el juego fue retirado de las estanterías, se anunció el reembolso completo a sus compradores al doble del precio minorista siempre y cuando estos devolvieran las copias que habían comprado, así como dar fuertes donaciones tanto a las tiendas como a sus empleados para que se mantuvieran en silencio. El juego fue eliminado de cualquier registro, e incluso a los involucrados en su desarrollo recibieron sobornos o amenazas de despido si no cerraban la boca. Por supuesto, cualquier intento de preguntarle a Konami sobre el juego resultaba en un callejón sin salida con la compañía negando su completa existencia. Es por eso que estoy dispuesto a hablar sobre el juego, yo nunca me deshice de mi copia, y por lo tanto no recibí ningún tipo de soborno, dándome la libertad de hablar sobre el tema. A pesar de los comentarios sobre el contenido del juego, la publicidad que se le dio al mismo fue absolutamente única, ya que no tuvo ninguna. No escuché ni una sola palabra sobre el juego cuando lo encontré en la estantería. Sin embargo, lo que me llamó la atención más que nada, fue el arte de la carátula, era el garabato hecho en un pizarrón de una extraña criatura humanoide, similar a un stickman, pero con un brazo hinchado y en forma de garra. La criatura era lo único que se podía ver en la caja, no tenía un título en la carátula, o una etiqueta de precio. La curiosidad terminó ganándome, sin saber de qué se trataba el juego o cómo se llamaba, me dirigí directamente al mostrador, pagué unos $60 y volví lo más rápido que pude a mi casa. El juego comenzó de forma estándar, con el logo de Konami y todo eso, para posteriormente pasar una pantalla de menú bastante agradable, la cual es similar a la de la carátula. No había muchas opciones para elegir, al ser un juego de un solo jugador, con las únicas opciones disponibles de nuevo juego, cargar partida y opciones. Después de iniciar una nueva partida, el juego comenzará inmediatamente, no sin antes reproducirse un corto tintineo bastante inquietante. Lo primero que se observa al empezar el juego, es el hermoso estilo gráfico del mismo, todo parecía dibujado con lápices de colores, dándole un toque bastante surrealista y perturbador. El jugador se encontrará perdido dentro de un bosque negro y verde, con un cielo rojo. La segunda cosa que el jugador notaría, es a la misma criatura blanca de la carátula, justo enfrente del jugador, sintonizando un horrible grito. El comienzo abrupto del juego llevó a que muchos murieran instantáneamente, ya que al ser tocado por la criatura resultaría en una muerte brutal, empeorando aún más la perspectiva en primera persona del juego. Lo que se supone que debes de hacer en este punto del juego si es que la criatura aún no te ha atrapado, es girar y huir. El sprite del personaje, aunque limitado, es lo suficientemente rápido para llevarte a una persecución de unos 30 segundos, hasta llegar a una pequeña aldea mal dibujada. Al llegar a la aldea, la criatura dejará de perseguir al jugador, se podrán escuchar fuertemente los pasos de la misma mientras retrocede perezosamente hacia la oscuridad, mientras que el personaje del jugador cae colapsado al suelo por el agotamiento y la pantalla se oscurece. Afortunadamente el juego se autoguarda en este punto. Cuando el jugador recupera el control, se dará cuenta de que el día habrá cambiado, el cielo pasará de ser rojo a uno azul hermoso, incluso el sol dibujado de forma infantil tendrá una sonrisa. Caminando por la aldea, las personas le informarán al jugador que la criatura es conocida como Merry, una especie de guardián del bosque que parece imponer un toque de queda en todas las aldeas cercanas, atacando a cualquiera que se atreva a salir de su casa en la noche, o que intente salir del bosque por completo. A partir de aquí, el jugador tiene la total libertad de hacer lo que quiera, incluso puede comprar una espada o una pistola y salir al bosque. Admito, que la primera vez que salí de la aldea durante el día, casi me da un infarto ya que me encontré a Merry de forma inmediata. Afortunadamente, cuando está el sol, Merry no atacará al jugador, e incluso podrá hablar con él. El sol es tan lindo. Pero no lo mires directamente. Decía en un tono bastante incomprensible como todos los personajes dentro del juego. La mayoría de los diálogos de Merry eran exclamaciones sobre lo hermoso que era el día, lo adorables que eran los animales o consejos genéricos que le dirían a un niño, del estilo de no hables con extraños. Si bien es agradable, es recomendable que el jugador evite atacar de cualquier manera a Merry, ya que inmediatamente pasará a un estado hostil donde se vuelve inmune a cualquier daño que se le provoque. Si recibes un golpe de su enorme garra resultará en un grito espeluznante por parte del personaje del jugador, mientras la pantalla empezará a rasgarse como si un oso arañara una hoja de papel, hasta quedar únicamente unas tiras delgadas que caerán y serán reemplazadas por las palabras de "estás muerto" junto con una carita triste, y las opciones de continuar o retirarse.
Sin embargo, siempre y cuando el jugador no decida atacar a Merry, o intente salir de un cierto límite en el mapa, el cual está señalado por líneas rojas, o trate de abandonar la aldea al anochecer, el jugador puede ignorarlo, aunque también puede hablar con él para obtener un nuevo diálogo que se explicará más adelante. Al visitar la segunda aldea, ya sea siguiendo el mapa o simplemente deambulando, el jugador descubrirá la razón de por qué Merry es invencible, y eso se debe a que solo puede ser asesinado si recibe daño de sí mismo. La idea de que Merry cometa suicidio puede parecer graciosa, ya que Merry se considera como la cosa más feliz del mundo. Pero en caso de que no hayas captado la última oración, permite explicártelo. El objetivo de este juego es escapar del bosque, buscando la manera de que esa cosa alegre se mate a sí mismo. A partir de ahora, el jugador deberá vagar por el bosque, en búsqueda de unos extraños artefactos esparcidos por ahí, así como también buscar unas especies de altares de felicidad de Merry, unos altares tallados con madera tosca adornados con flores, juguetes e incluso caramelos. El jugador deberá encontrarlos y destruirlos con absoluta malicia, destrozándolos, aplastando las flores, pisando los caramelos, etc. A lo largo del camino, se irá encontrando con los enemigos regulares del juego, como la fauna silvestre que actuarán de forma hostil, unos bandidos con cuchillos, y unos extraños personajes llamados Okimen, los cuales portan armas de fuego, y que en ocasiones atacarán al jugador por la espalda. Además de destruir los altares, se recomienda que el jugador observe a Merry, para saber cosas como qué animales le gustan o los objetos con los que parece tener una afición, para posteriormente matarlos y destruirlos, mientras Merry no está, o de alguna manera hacerlo frente de él sin ser visto. Aquí es donde entra el diálogo adicional de Merry, hablando con él después de destruir los altares lo hará hablar de un desafortunado accidente, pero entre más cosas destruya el jugador peor irá disminuyendo su estado emocional, haciendo que sus diálogos empeoren, hasta el punto en el que Merry dirá cosas como, por favor déjame en paz. Finalmente, el jugador deberá encontrar los objetos necesarios para finalizar el juego, estos son un oso de peluche, una descolorida foto, y un encendedor. Una vez que el jugador los encuentre, el jugador podrá usarlos para confrontar a Merry por tratar de salir de la frontera del bosque. Esta vez, en lugar de ser asesinados, la opción ofrecer oso de peluche aparecerá en la pantalla. Merry se detendrá en seco, mientras comienza a gritarle al jugador, sobre sus sospechas de que fuiste tú el culpable de haberle hecho esas cosas tan horribles. Si te quedas esperando, Merry te atacará al instante, el jugador debe ignorarlo y presionar el botón para atacar, lo que provocará que su personaje arranque la cabeza del oso de peluche. Merry empezará a gritar de una manera bastante agonizante, como cuando un niño pequeño experimenta la muerte de su primera mascota, y en este punto, él no atacará al jugador. El jugador deberá seguir presionando el botón para atacar, lo que en consecuencia provocará que su personaje haga cosas como tirar el oso de peluche al suelo, prenderle fuego a la foto y tirarla junto a los restos del peluche. Mientras el jugador hace esto, Merry continuará sollozando y gritando, diciéndole cosas como, yo solo quería hacerte feliz. El jugador tiene que seguir ignorándolo y mantener apretado el botón, llegando al punto en que su personaje empezará a insultarlo, mientras le grita cosas como que nadie lo quiere y que estaría mejor muerto, incitándolo a cometer suicidio, hasta repetir únicamente las palabras de hazlo. Una y otra vez. Una vez en ese punto, llegará el doloroso momento en el que la criatura tendrá que matarse a sí misma. Cuando eso suceda, el menú de selección de armas aparecerá en la pantalla, pero la opción de equipar arma será reemplazada por la opción de ofrecer. A partir de aquí, el jugador puede ofrecerle cualquier cosa, darle una espada provocará que se apuñale a sí mismo en repetidas ocasiones, darle la pistola hará que se dispare en la cabeza, incluso si no se le ofrece nada provocará que Merry se tope con una manada de lobos que lo atacarán hasta devorarlo. Sin embargo, la opción más dolorosa de todas, es darle la escopeta, la bestia tratará de poner torpemente el cañón en su boca, mientras acciona el gatillo con su mano normal. Independientemente de tu elección, en el instante en que Merry cae al suelo muerto, la música se detendrá y los gráficos cambiarán radicalmente pasando de un estilo con crayones a uno totalmente realista. La perspectiva en primera persona se mantiene, mientras el jugador sale tranquilamente del bosque, hasta llegar a una carretera en donde lo estará esperando un viejo camión. En todo este tiempo, únicamente se podrán escuchar los pasos del personaje, el sonido de la puerta abriéndose y el sonido del motor cuando el jugador empieza a conducir.
El juego terminará de forma abrupta con la pantalla cortándose a negro, sin reproducir los créditos, mostrando de nuevo el menú de inicio.